Aun cuando están pendientes la designación de importantes cargos en las empresas públicas y aun cuando falta también conocer qué tanta renovación o qué tanta continuidad va a haber en el servicio diplomático, en todo lo que significa embajadores, podemos decir que ya el gobierno de Sebastián Piñera está instalado y podemos decir también que es lo que es. Sobre este tema queremos partir la conversación aquí en Terapia Chilense con Eliana Rosas y con Andrés Benítez. Hola. Bienvenidos al programa. Gracias, hola. ¿Cómo está, Héctor? Señora, señor. Oye, a todo esto, pensándolo bien, faltan hartos cargos. Faltan hartos Vamos cargos. A decir que está instalado, pero se me habían olvidado todos los embajadores. No sé si todos. ¿Pero cuál? ¿Hay algunos nombrados? ¿Hay nombres que se han especulado? Bueno, claro, no todos, porque no van a cambiar todos. No van a cambiar todos, porque me imagino que hay muchos embajadores de carrera claro. De carrera no sabemos quién va a estar en Estados Unidos, en Argentina, que se habló de la Lili Pérez, ¿te acuerdas? En Perú, Brasil, que es todo un tema. en Perú, Bolivia no, México, Bolivia no. Santa Sede, que son cargos. Hoy día se está especulando sobre que tienen mucho peso. El director de TVN. Sí. Que sería Santa Cruz, ¿no? Juan Manuel. No tengo idea. Sí, yo estoy preocupado de correos y telégrafos. Es cierto, pero estoy bueno, más atado a la antigua orgánica estatal que a la nueva. Pero la perrera también me interesa. Bueno, nombraron a una mujer en gendarmería. Sí, a una mujer especialista en recursos humanos, ¿no? Sí. En ingeniería comercial. Muy sorprendente, la primera mujer. Ahora, me imagino, oye, que en lo que concierne al staff diplomático, el retraso está provocado en gran parte por La Haya, porque yo creo que no había momento, no había cabeza, digamos, que pudiera estar pensando en dónde vamos al mismo tiempo. Claro. Mira, creo que hasta el domingo el canciller no tenía ni jefe de gabinete. O sea, ni siquiera había hecho su equipo propio y en parte por lo que tú dices, que el hombre asumió. Sí, pues, se tuvo que poner a leer sobre La Haya, viajar a La Haya, etcétera, etcétera. Pero de todas maneras, el gobierno ya está gobernando. Está gobernando. Mal no le ha ido en las encuestas, si uno quisiera partir por la percepción, porque aquí comentamos que partió con un 51, 52%, va en 58%, es decir, esto podría haberse desmoronado rápido, da la impresión de que la cosa va con viento a favor. Lo que siempre impresiona en estas encuestas es que ahora Piñera, por supuesto, el más carismático, el más simpático, el más buena onda, el más confiable, el más querido, porque esas características personales se alinean mucho a la popularidad, tú sabes, o sea, Bachelet. Ahora, a propósito de encuestas, Andrés, este fin de semana las encuestas volvieron a herirse en el pie en Costa Rica. En Costa Rica, donde se anticipaba el triunfo de Fabricio Alvarado y la verdad es que ganó su adversario. Fabricio Alvarado era el candidato evangelista y ganó el candidato de la continuidad. Sí, pero a mí me parece que, a ver, yo voy a resumir. Yo encuentro que se ve sorprendentemente tranquilo el ambiente político, más allá de unas críticas porque no me invitaron a una comisión, y lo que es bueno, y se ve para mal, sorprendentemente tranquila la economía. Está un poquito trancado todavía todo. Tú tienes una percepción. Una calma nerviosa. Tú tienes una percepción diferente, sí, Eliana. A propósito de esto que dice Andrés de si me invitaron o no a una comisión, a mí me ha dejado un pésimo gusto esta idea, todo este episodio de la mesa para el acuerdo sobre la infancia. ¿Qué es lo que no te ha gustado? Mira, si no estuviera tratando de contenerme, diría que es un poco indignante el episodio. Y lo encuentro bien perturbador desde la perspectiva de un modesto ciudadano como yo. Porque creo que en un tema clave
donde se previó que iba a ser relativamente fácil llegar a acuerdos, o por lo menos más fácil comparado con otras materias, ¿no? Aquí mismo decíamos la otra vez, tú decías, creo, Andrés, que respecto al tema de las pensiones, por ejemplo, obviamente iba a ser un territorio más complejo, y que en relación con la infancia en situación de vulnerabilidad iba a haber mucho más acuerdo. Y sin embargo, hoy día vemos que esto se transformó en un campo minado. Y yo, en relación con este tema, he visto declaraciones que dicen dicen relación con la cocina, con una estrategia brillante para dividir a la oposición. He visto en opositores decir eso, y he visto también en algunas autoridades del gobierno plantear la idea de que, en fin, la oposición tendrá que responder por esto, que le están dando la espalda a los niños de Chile. Una declaración como esa de la ministra secretaria general de Gobierno, que me pareció muy disonante del tono que estaba utilizando el propio presidente. Entonces, creo que todas estas declaraciones no están a la altura del problema que hay entre manos y de las expectativas que había en relación con la posibilidad de abordar este problema. Y uno, me podrán decir que soy ingenua, pero cuando uno vio respecto del tema de la Haya, sentado en la misma mesa con los expertos y el agente de Chile, al ex canciller Muñoz y al actual canciller Ampuero, uno espera que en los grandes temas haya esa posibilidad, ¿no? Yo entiendo que se puede criticar la forma en que se genera la mesa de trabajo, pero lo que uno esperaría es que a continuación se diga, bueno, si no estoy dispuesto a participar en estas condiciones, ¿en qué condiciones sí estaría dispuesto, ¿no? Yo creo que los hechos a los cuales tú aludes están en la ecuación. Pero yo creo que hay que reconocer que el primer triunfo que tuvo Piñera, digamos, fue lograr para el momento en que se estaba constituyendo esta convocación, tener una convocatoria bien importante. Bien importante. Es cierto que se arrestó la presidenta de la Cámara de Diputados, es cierto que el Partido Socialista no quiere incorporarse a ninguna de estas instancias, pero yo siento, digamos, que ya el hecho de haber logrado tener tener en esta mesa al Frente Amplio, a mí me parece un éxito de proporciones. Al PPD, aparte la DC. Sí. No fueron todos, pero fueron. Y es verdad que no van como representantes de coaliciones, ni de partidos, ni de nada. Es una mesa de conversación, para acuerdos de orden prelegislativo, porque es obvio que va a ser el Parlamento el que se va a tener que pronunciar en definitiva sobre estas iniciativas. Ahora yo, más allá de este caso puntual, que es importante, pero sigue siendo un caso puntual, si yo pudiera evaluar estos primeros días, yo insisto en que me sorprende lo tranquilo que está el ambiente. Hubo algún momento de furia ahí cuando el Tribunal Constitucional declaró el lucro, permitió que sociedades con lucros fueran dueñas de universidades, pero eso pasó, aparentemente, ¿no es cierto? Hay anuncios de protestas, pero llevamos... Sí, un tema que está en desarrollo, pero que al momento está tranquilo. Hoy encuentro que el presidente está bastante tranquilo, yo por lo menos no lo he visto prácticamente, no hay piñericosas dando vuelta, no hay grandes temas en la política. Me da la impresión que la política sigue un poquito confinada a lo que debe ser, un mundo más, ¿no es cierto? Y por lo tanto, en ese sentido, creo que el país goza de buena salud política, digamos. Es cierto que esta comisión creó enojos, pero bueno, ahí está la comisión y se verá lo que hace. Más enojos va a ser si hacen algo malo. Entonces encuentro que ha sido una instalación, muy distinta a la primera, porque estábamos post terremoto, por supuesto, menos ansiosa,
¿No te da esa sensación como Sí, un poquito menos absolutamente, ansiosa? Y entonces eso absolutamente. como que relaja un poco el Es ambiente. que yo creo que además el país venía de meses bastante sobregirados en términos de crispación política. Yo creo que el año pasado, bueno, y la verdad es que los 3 últimos años del gobierno de Bachelet fueron duros, digamos, en términos de que la política alcanzó un protagonismo que yo creo que puede llegar a ser tóxico para la vida social normal. Sí. ¿Sí o no? Sí, estamos descansando un poco, es verdad. No, y los últimos días particularmente complejos con estas urgencias de último Sí. minuto, el Bueno, envío del eso además favoreció mucho al gobierno en su fase inicial, digamos. Y es Sí. cierto, a mí me había sorprendido que las primeras encuestas que se hicieron después de la asunción de mando, que las primeras encuestas mostraran que el presidente estaba en cifras parecidas o inferiores yo creo, a la votación que había obtenido en segunda vuelta, que fue el 54%. Pero Hoy la supera. Hoy la supera, es cierto. Ahora, en un ambiente, como repito, de mucha normalidad, porque antes está la reconstrucción que exponía mucho y bien al presidente en el gobierno en Piñera 1. Piñera Sí. 1, recorriendo el país, reconstruyendo, armando escuelas, o sea, había una actividad. Después vienen los mineros, acuérdate. Hoy día como que no pasa nada y pareciera que la gente agradece eso, oye, que no pase tanto. Las expectativas están volando. Las expectativas económicas, Sí, ¿te refieres están tú? volando, pese a que la economía, insisto que no es un tema menor, está ahí dándose vuelta. Sí. La Pero bolsa muy mal. No, y la economía mundial y también. la economía mundial que está- pende está- un hilo por el señor Sí, Trump, ¿no es está, cierto? está en la cornisa. Eso fíjate que siempre la economía es un tema que no atrae a nadie, pero eso no está en los planes de nadie, que este año sea malo. Eso podría aguar un poco la fiesta, ¿eh? Porque todavía la gente te dice, si tú hablas con las empresas, no, mira, no partió el año como esperábamos, ¿no es cierto? Pero tenemos esperanza. Una expectativa mayor. Teníamos una expectativa. Y ahí hay una deuda que se empieza a acumular que hay que... Bueno, no depende tampoco de este gobierno que se destrabe. Entonces, podrán hacer muchas cosas, pero no tienen la varita mágica. No. Pero ahí hay una... Ahora, lo otro que es interesante de la encuesta es cómo se mueven los ministros. Los ministros populares son siempre el canciller. Sí. Siempre el canciller. Y el más ¿Qué? impopular es siempre el ministro de Educación, sea quien sea. ¿Te has Sí. fijado o no? Sí. Ahora, me sorprendió muy bien Blumel. En evaluaciones, el tercer ministro mejor evaluado, ahí hay una carta escondida del gobierno, ¿no es cierto? Y Es como la curioso gran porque- esperanza blanca. Sí. Y es curioso porque habitualmente ese rol es bastante desconocido para Claro. la Lo ha inflado población mucho común. la prensa como este cabro, un poquito como el negro de Harvard ahí, ¿no? O sea, Sí, es como es atípico, una cosa anómalo, exótica, sí. toca guitarra y es de derecha, es una cosa rara. Sí. Y también esta encuesta venía por primera vez con la aprobación de la primera dama, que está como en 74. O sea, realmente Muy alto. uno de los activos que tiene Piñera es su mujer. Es un gran complemento en Es sus un- atributos, sin duda. no puede- Sí. Y el rol aunque tampoco está tan sobresaliente en las encuestas, pero es un punto para observar el rol del ministro de Desarrollo Social, ¿no? Que Ese rol me encanta a mí porque ha yo ido no la entiendo tomando- para nada. Esa es la gran apuesta Sí, pues, yo me imagino pero- que de Piñera. Yo creo que es más de él que de Piñera, pero está bien. Claro. Piñera se la concedió, por decirlo así. Juega tu partido. Ahora no sé qué tanto lo va a apoyar, pero sí. claro, él está en esta famosa comisión de la Son de- infancia, sí. le corresponde porque el Sename va a ser parte de ese Claro, sí, ministerio. la idea es que ¿No es cierto? Sí, dividir pues el Senado. la parte de los niños buenos, digamos. De La los parte- niños Los buenos, infractores claro. de ley y los niños en situación de Claro. vulnerabilidad. Claro, Claro, porque esos que van en general a sitios que no son públicos, pues son como Ujú. subvenciones, que es lo que se Exactamente. acaba de... Exacto. Claro. Ahora ahí vi, creo que la tercera, la pelea que se puede formar entre Moreno y Chadwick. Sí, viene ahí insinuada una cosa por los dos los Porque- roles porque políticos. ¿quién hace qué? A propósito del viaje del ministro Moreno a la Araucanía, ¿sí? Claro, pero esa comisión Claro. de la ley de antiterrorista quedó en manos de Chadwick.
O sea, se están repartiendo el botín entre los dos, cosa que es nueva, porque antes, ponte... Ahora el comité político es muy grande ahora, lo que sea, a veces es bueno, porque entra la Roulé, que no está como ministro, está como jefe del segundo piso, que siempre ha habido un jefe del segundo piso, pero nunca con los galones de la Roulé, y entra Moreno, que es totalmente nuevo, porque el ministro de Desarrollo Social no lo era. Claro. Y aparte entonces está Blumen, la Silvia Pérez y la Raín, el dueño de la billetera. Sí. Entonces ahí hay una... Pero hasta ahora ha andado todo bien. Han dado todo bien y yo no sé hasta qué punto también esas hipótesis no son más que elucubraciones de los medios con esta fascinación que suelen tener los medios del conflicto. No, Andrés, no, porque claro, es lo mismo que pasa con la Comisión de la Infancia, ¿no? Sabemos quién está enojado porque no lo invitaron, la respuesta del ministro frente al que está enojado, etcétera, pero no sabemos nada acerca de qué se conversó en esa reunión, cómo va a trabajar esa mesa, etcétera. Entonces hay esa especie de fascinación con el conflicto que de alguna manera, claro, lo manifiestan los políticos, pero está también atizada por los medios que constantemente ponen todos los temas en el marco de la competencia y del conflicto. Entonces ahora tenemos teóricamente dos ministros compitiendo por un espacio. No Yo me sé jugaría si porque eso tiene mucho... ¿Tú crees que eso es una ficción, es una construcción? Yo creo que esa es la construcción favorita de los medios, que es la que resulta fácil de entender. Más allá de cuál sea la verdad o el mito que hay respecto de estos dos ministros en particular, es interesante el tema de la construcción de figuras políticas a partir de los medios. Conversaba días atrás con un amigo y él me señalaba, ponte tú, que el prestigio de Benninger es un prestigio ex post, porque él tiene muy buena memoria. Él me decía que mientras fue ministro Benninger, que fue ministro de la presidencia del gobierno del presidente Elwin, digamos, era un ministro que los medios no ponían mucha atención en su desempeño. La ponían mucho más en Enrique Correa y mucho más en el ministro del Interior. Claro. Figueroa. Enrique Krauss. Y con el pasar con el avance de la transición, se vino a saber, digamos, que el verdadero arquitecto, o los medios nos vendieron esa idea, digamos, que el verdadero arquitecto de la transición, en verdad, fue Benninger. Es que lo que pasa pero eso lo vinimos a saber cuando ya había pasado. Pasa que Benninger era un ministro muy... Es como cuando los psiquiatras te dicen, usted fue feliz, digamos, que usted no se dio cuenta, digamos. O sea, hace 28 años atrás, pero por favor, digamos, devuélvame la plata, digamos, ¿no? La gente que trabajó en ese tiempo... Benninger fue un ministro atípico porque realmente tenía poder. Era lo más parecido a un chief of staff en americano, que ese que dirige el país, básicamente. Sí. En las series, por ejemplo, los ministros le van a pedir permiso al chief of staff para ver al presidente. Era árido, oye, yo me acuerdo de haberlo entrevistado aquí en la radio muchas veces, y no era un porrotero, no era un hombre que te diera... Era un gran intelectual, Benninger. Sí. Pero un hombre árido. ¿Tú sabes lo que hizo Benninger? Árido, duro, o sea, abstracto. Oye, una vez fue a la universidad. Muy abstracto. Fue a la universidad y dijo, ¿ustedes saben cuál es mi polímera? Actuación pública, de política pública. Él inventó el horario diferido de la costanera. Eso que los autos andan por un lado en la mañana y para otro en la tarde. Él hizo eso. Hay gente lo loco, Benninger. Porque él es ingeniero. Ingeniero, sí. ¿No es cierto? Y trabajaba en Ministerio de Transporte, estaban estudiando esto de cómo hacer que no era tanto taco, y él inventó esta cosa que en la mañana los autos van para abajo. Yo por lo menos nací con esa cuestión, como que las calles eran así. Mira, no tenía idea. Para que veas tú. Pero todo esto a partir, digamos, de... No existe un ministro así hoy. De la construcción que arman los medios, digamos. Sí. No existe un ministro con ese poder hoy.
en este gobierno. El más poderoso sigue Pero siendo. mi gran pregunta, después de lo que decía mi amigo, ¿tuvo ese poder? ¿Lo respetaban como creemos que lo respetaban hoy día? Por lo menos los ministros de la época siempre decían que para llegar al presidente primero había que pasar por Benninger. O sea que el presidente Elwin reconocía como un primer coladero. Claro. Decirle, No, y también Enrique y Correa. Enrique Correa también. Sí. Pero era una pirámide en que, por ejemplo, con Frei se rompe. Con Frei, los que están abajo no saben lo que piensa el presidente. Entonces le dicen, pregúntale a él mejor. A ver, no sé, los ministros eran bien importantes. Sí, pero bueno, siguió Correa. Bueno. El ministro Carlos Figueroa, el ministro... Sí. Eran amigos. Pero uno Eran tiene amigos. pero uno tiene la impresión de que en Benninger había también esa como una influencia en el presidente, apuntando más hacia el largo plazo, ¿no? Una visión Sí. mucho más Sí. estratégica, Claro. más de largo plazo. Ahora, Y- pero yo repito que con Piñera, Esa visión de más largo plazo, ¿quién la tiene? no, es que es muy difícil Debería tener la Blumen, pues es más joven. Claro, porque Tiene- va a vivir tiene más más- años. tiene En más- ese- va a vivir Ay, pero más si años. con la Ese rol, Bachelet era el segundo piso, no sé, Pedro Güell. Pedro Güell. Y esta mujer, como... ¿Cómo que la, esta mujer? La Analía, ¿no? Sí, la la Ana Uriarte, Gabinete. ¿cómo? Ya. Analía Uriarte. Uriarte, se entendía que ahí había una suerte de contrapeso. No es fácil decir, ¿no es cierto? Porque ¿quién podría ser el hombre? La Roulé sería lo más cercano a un hombre de largo plazo y se supone que el guardián de las buenas prácticas económicas y valóricas. Hay algo ahí, ¿no es cierto? Pero me parece que la figura del presidente es mucho más fuerte acá que cualquiera de sus asesores. Sí, pareciera. No Y descansa en que- ello. y No, que- yo nunca he escuchado, mira, lo que pasa es que Piñera escucha mucho a este gallo y a él hay que hablarle. Me da la impresión, puedo estar equivocado, que siempre trata de convencer al presidente. No me parece que haya alguien que esté todo el día influyendo en él. Claro, y el rol de Blumel más puesto, como ha sido muchas veces con ministros anteriores, propiamente en el diálogo con el Congreso. No, ¿no? Claro, yo creo que él Claro. tiene muy Blumel buena... no va a influir en el presidente, Blumel va a trabajar por el presidente. Va a trabajar Claro. con el presidente, Sí. porque en los últimos 4 años trabajó con Pero él. trabaja en un escenario que no es de pares, ¿no es cierto? Blumel es muy joven, está empezando, va a hacer bien su pega, pero, Sí, pero no, ha manifestado- no es un consejero del presidente. No, No pero ha tiene ese manifestado estatus. hasta ahora, es verdad que es poco tiempo, pero hasta ahora mucha Lo estás capacidad de comprando por menos, diálogo. a lo mejor tú. ¿Ah? Lo estás comprando por menos. No, que tiene que ganarse el puesto, o sea, está bien. Blumel hasta hace poco era una suerte de ayudante del presidente cuando estaba solo. Colaborador, diría Colaborador, pero es que cuando estaban solos, como que Blumel hacía un poco de todo, ¿no? Y ahora es su ministro, pero no, Blumel no tiene... Estoy de acuerdo contigo, que no tiene el peso que tiene ante el presidente, yo creo, la figura de Alfredo Moreno. A ver, por Alfredo ejemplo, Moreno seguramente. yo creo que lo mira como de igual a igual. Pero piensa en ese Entiendo que es de los pocos ministros que Lo sigue tutea. cometiendo la imprudencia de tutearlo en Sí, público. eso por lo Lo cual es menos una dice en la imprudencia, prensa. Lo cual es una Lo cual imprudencia. es una imprudencia. una Pero imprudencia. imagínate, sin ser morbo, ¿cómo será un comité político donde está Moreno, La Roulé, Andrés Chadwick. ¿no es cierto? Felipe Larraín, que, oye, Felipe ¿Cómo Larraín... será aparte de aburrido, me dice? No. ¿Cómo será la lucha? ¿Cómo será la lucha de poder ahí? ¿Y qué rol? Y está Blumel, además, que es como el pajarito nuevo, ¿te fijas? O sea, Blumel tendría que ser muy inteligente para montarse ahí, porque te digo, todos esos tipos no son pesos pesados, también son medios pesados. Son zorros correteados. Y que tiene- Y claro, y tiene quien una es muy zorro trayectoria en el correteado es gobierno. Larraín. Sí. Que la gente aquí Oh, compra como son que el ministro ladinos. haciendo la reina hace trampa todo el día, o sea, no trampa, pero no, pero es que es el dueño de la billetera, ¿te fijas? Si no tiene mucho poder la reina. Mucha gente dice, pero si al final el ministro de Hacienda es el presidente. Pero si no es así, porque el presidente no tiene tiempo para ser ministro de Hacienda. ¿Ah? El que maneja la plata y el que puede decir no me parece, yo creo que no se puede, es la reina. Le podrán discutir los otros, pero él es un poder dentro del gobierno muy importante. El ministro de Hacienda Muy importante. Siempre lo ha sido. y no porque el presidente sepa de economía, sabe de cómo están las finanzas públicas, ¿te fijas?
porque esa es otra cosa. Claro, pero es que también es una impronta muy importante de este gobierno, o sea, que se define en una cancha del rigor, del bienestar, y de rigor tecnocrático. De rigor tecnocrático, de maximización del crecimiento, etcétera. Entonces, ese es un territorio muy del ministro de Hacienda, y el gobierno se define en esos términos, sobre todo, a diferencia del gobierno anterior. En el gobierno anterior, por ejemplo, el rol de Chadwick fue fundamental en ordenar, ¿no? Porque había mucho desorden, sobre todo en torno al presidente, y Chadwick llega como a ordenar la agenda política, de alguna manera, y él fue el peso pesado de la segunda parte del gobierno. Primero, como vocero... Él fue muy importante en el ordenamiento de la coalición también. Sí. Él tiene ese rol fuerte, un hombre que puede cruzar al Parlamento, ¿no es cierto?, que puede hacer llamadas. En eso yo creo que Piñera descansa mucho en él, descansa mucho. Y no sé cuál es el rol de Moreno, más allá de su persona, digamos. Porque Moreno es un ex canciller finalmente, ¿no? Exacto, no es un tipo que estuvo en la política, estuvo ajeno a todos los conflictos que había en Chile. Son los vínculos extramuros, ¿no? ¿Sabes tú? Para qué es muy importante y clave Moreno es para alinear al sector empresarial. Claro. Porque yo creo que él sigue sintiendo, digamos, que ejerce frente a ese estamento un liderazgo que... Y lo tiene, yo creo que lo tiene. A él que nadie le discute. Sí, yo creo que es real. Se lo reconocen, ¿sí? Se lo reconocen, claro. Y es interesante lo que dice, porque también a Piñera en su primer gobierno se le desordenó el lado empresarial. Sí. Se le desordenó todo en realidad, pero el lado empresarial, el fuego amigo es el que hay que cuidar aquí, ¿no? Y hay que tener la línea. Moreno ordena las huestes por ahí. Y Chadwick dice tú las huestes de la coalición, y en ese caso Blumel tendría un rol más de relación con la oposición, ¿no? En el Parlamento. Él tiene a su cargo toda la tiene buena llegada a la oposición. Pareciera, a mí toda la interlocución sí me parece con una el Parlamento. Muy dialogante. Tiene como facha de bueno, ¿te fijas? Entonces, políticamente me refiero, entonces como que es aceptado, como querido, es nuevo además, no hay una carga. Exactamente, a lo mejor eso. Sí, pero no es un pavo, facilita. O sea, porque cuando estás diciendo tiene facha de bueno, estoy pensando en un nerd. Y creo que Gonzalo Blumel no tiene nada de nerd. No, es que al contrario, yo creo que es más inteligente, porque hay gente que navega con bandera de nerd, pero no lo es. Ya. Entonces tiene algo así, como que no asusta, pero que por abajo... Claro. Pero mira, un tipo que llega a ser ministro de la Sexpress no es nerd. Porque el tipo tiene que haber pegado coda. Esto no es un premio. Acá no hay premio. ¿Tú crees que es una dignidad que no se alcanza por vida de oración? No. Yo también creo lo mismo. Es como la presidencia, ¿te fijabas? Que decían que Jorge Alessandri nunca quiso ser presidente. Que estaba en su casa, que lo llamaban. Como la Bachelet en Nueva York también. No, el señor no quería. No, eso es la gran mentira. ¿Tú te imaginas cuántos tipos querían ser ministros de la Sexpress? Ese era un cargo muy preciado. Y aparece Blumel sin decir nada. Entonces es muy inteligente Blumel. Es como va a llegar a ser cardenal, pues. Desconéctate con Banchile Inversiones. Monitorea tus inversiones cuando y donde quieras a través de la aplicación Mi Inversión. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre con el pulso de los mercados al día de hoy, y luego sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Gonzalo Pavón. Tenemos que agradecer la participación de Eliana Rosas y Andrés Benítez en esta edición del programa. Muchas gracias por su sintonía. Nos encontramos mañana jueves aquí en Terapia Silencio. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches.